Muy bien, hermano. Damos las gracias al Señor por cada oportunidad que el Señor nos da. Siempre es un privilegio grande. Y un poquito antes de dar el mensaje, yo quiero dar mi pequeño testimonio en esta vuelta. Yo agradezco al Señor por guardarme. Yo sé que sin Él no hay mucho por hacer. Yo agradezco al Señor de todo mi corazón. Yo tuve accidente en motocicleta en estos días y cuando uno llega a ese punto parece que pierde el control y todo sucede en segundos. Y todo, hasta mi cara, todo estaba pelado, o sea que me peló, mi piel me sacó y sangraba así cuando me levanté, mi rodilla, mi brazo. Y agradezco al Señor porque no pasó a mayores. Imagínense si se rompía mi hueso. Eso ya sería otra cosa ya. Y puede ocurrir, ¿no? En cualquier... Yo no sé qué, porque no sé andar ni nada, sino siempre a veces sucede las cosas rápido y en segundos. Y agradezco al Señor por guardarme, porque no pasó a mayores, le rompí mi hueso. Luego procuré de ponerle todo lo que haga falta, ¿verdad?, para sanarme, porque si no, ahí está la pena, ahí está tan más desfigurado. Pero el Señor es fiel, Él me guardó, y yo le doy la gracia, porque Él es fiel. Él pudo hacer la obra, y grande es su fidelidad. Eso es lo que es grande. Eso es lo que yo estoy notando, y yo le agradezco a Él por eso. Y gracias a Él, hermano, estoy aquí otra vez nuevamente. Y le agradezco al Señor. Siempre por eso es importante recordarnos de nuestro Señor cada día que amanece y darle las gracias. Señor, gracias por este día. Porque en Él nos movemos, dice la palabra, mediante Él. Porque sin Él, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde yo estaría? Yo no sé. Si no estaría ya bajo tierra o en prisión o lo que sea. No sé yo, hermano. Si no fuera por Él, ¿dónde yo estaría en este momento? Pero Dios es fiel. Y yo le doy la gracia a Él de todo mi corazón. Muy bien. Vamos a abrir una porción de la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Y el tema de esta noche va a ser acerca de la santificación. Un tema muy importante que Dios siempre requiere en todo tiempo. No es solamente un tiempo, ni en tiempo de Israel, en tiempo pasado, nada más, no. Sí. Y por eso es bueno ver la parte donde nos habla de eso, hermano. Y vamos a ver, primeramente para empezar, Éxodo, capítulo 29 y el verso 43. Por ahí vamos a empezar. Dice así la palabra del Señor. 29:43 de Éxodo.
y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Amén. Eso es lo grande, eso es lo lindo, hermano, de la presencia del Señor. Su presencia santifica el lugar. Y dice el Señor, me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Qué grande es la gloria del Señor, y qué importante. Y nosotros tenemos que saber que en el tabernáculo había un mueble que se llamaba el lavacro. Un mueble, no es solamente ese mueble lo que existe dentro del tabernáculo, pero uno de los muebles que se usaba para poner agua y lavarse era el lavacro. 29, el verso 4 y 7, vamos a leer. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavará con agua. Esa es la instrucción que el Señor dio a Moisés. Verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirá. Porque ellos tenían que administrar la cosa de Dios. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, cuando Dios exige una cosa, una de las cosas que Él exige es la limpieza. Los sumos sacerdotes que tenían que ministrar en el tabernáculo, ellos primero tenían que lavarse las manos y los pies para tocar la cosa sagrada que está dentro del tabernáculo. No es que los sacerdotes entraban nomás y tocaban sin lavar primero la mano. Tenía que primero lavar. No es poca cosa, hermano. ¿Por qué no es poca cosa? Porque en ese lugar está el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. No es como nuestra casa, que nosotros podemos estar en nuestra casa y podemos tocar cualquier cosa sin lavar la mano. Pero con Dios la cosa es diferente. Él exige. Y dice que por ahí, si los sacerdotes se olvidan y tocan los muebles, cualquier cosa dentro del tabernáculo, sin lavar las manos, ellos ahí tenían que morir al instante. Dios estaba controlando las cosas. Imagínense. No es poca cosa. Vamos a ver otro versículo. Capítulo 30 de Éxodo. Mucha parte ahí, no tenemos tiempo, no hay tiempo suficiente, ¿verdad?, para tocar todo, pero por lo menos algunas partes, algunos versículos vamos a ver. 30, el verso 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocará entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos
y los pies para que no mueran. Y lo tendrá por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahí está. Esa es la ordenanza que el Señor había dado. Cada día el sacerdote, al entrar, lo que primero tenía que hacer es lavar la mano para ministrar, antes de ministrar, para tocar la cosa sagrada que hay. Y en el tabernáculo había, por ejemplo, había 6 muebles. Había la mesa de la proposición que se hizo, una mesa, y sobre ese se ponía el pan, 12 panes. Y esa mesa con panes es figura de Cristo también, que Cristo es nuestro alimento, nuestro sustento. También había en el tabernáculo, en el lugar santo, había también el candelabro, que tenía 6 brazos, 7 brazos. La lámpara tenía que alumbrar. Y también es figura de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y el tabernáculo mismo es figura de Cristo. Y vamos a ver solamente un versículo en el libro de Levítico. Libro de Levítico nos habla mucho acerca de la santificación. Alguna vez si llegamos a estudiar Levítico, ustedes van a ver. Y ahí vamos a ver la delicadeza de nuestro Dios. Levítico 1, el verso 1 nos vamos a leer. Y ahí ya vamos para tener una base, una idea. Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Y después sigue: y este tabernáculo de reunión es figura de Cristo. Figura de Cristo. Dios nos ha hablado a través del Señor Jesús. Y luego sigue acerca de la ofrenda. Y la palabra santo en este libro de Levítico aparece más de 73 veces. Y comienza con la ofrenda del holocausto. Y habla de Cristo. El holocausto, el ofrecimiento de Jesús a su Padre. Eso nos presenta Juan. En el holocausto no hay participación del sacerdote. O sea que el sacerdote tenía que ofrecer, pero nada hay en esa ofrenda para el sacerdote. O sea que no podía comer la carne, por ejemplo. Y hay otra ofrenda de lo que los sacerdotes pueden comer cuando se cocina. Pero es otra ofrenda. Por ejemplo, existe la ofrenda de expiación, la ofrenda por el pecado. Existe 5 ofrendas. Y todo eso encontramos en el Levítico, detallado. Bueno, eso es para darnos en cuenta, pero ahora no vamos a seguir en Levítico. Vamos a seguir otra vez en Éxodo. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver Éxodo 28, el verso 36. Y hará además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Ahí está. Como una grabadura. No es un simple escrito. ¿Y por qué
el Señor ordena eso. Porque la grabadura no se puede borrar fácilmente. Y hay otro versículo también que nos habla así. No es solo este versículo. Y está también en Zacarías. ¿Y por qué Dios recalca esto? Para hacernos entender la importancia que tiene la santidad ante el Señor. Y si nosotros analizamos la iglesia hoy día, lejos está de ser santificada. No, participa en el mundo. Su música, su canto de rock and roll, todo eso nomás. ¿Y para qué? Y para que atraiga a la gente. No, hermano. Dios no acepta lo que no es conforme a su voluntad. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Nosotros no tenemos que buscar si que a la gente le gusta. No. Nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor. Algunos yo escucho creyentes que dicen, ¿cómo yo quiero hacer la voluntad del Señor? ¿Ustedes quieren hacer la voluntad del Señor? Vamos a 1 Tesalonicenses. Yo también quiero hacer, pero ojalá que seamos obedientes al Señor. Que sea realmente en práctica. Que nuestra vida sea progresiva. La santificación. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que os apartéis de fornicación. Porque ese ya es otro tema, es el tema del mundo. El mundo, eso para el mundo es normal, la fornicación. Pero en cuanto a Dios, ahí cambia la cosa. Dios no es hombre. Dios tiene su norma. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí está. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Ahí tenemos. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por eso, hermano. Hermoso es la manera que el Señor exige. Le damos la gracia a Él por eso. Bueno, vamos a seguir mirando más versículos. Éxodo, capítulo 30. Verso 29 al 31, vamos a leer. Dice así. Así que los consagrará y será cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos serán santificados. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrará para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahí está. Imagínense cómo el Señor da detalle por detalle. Y así está bien como el Señor da. Y gracias a Él por eso, hermano. Bueno, vamos a seguir mirando más versículos. Ahora vamos a ir en el libro de Deuteronomio.
Deuteronomio, capítulo 23. El verso 14. 23, 14 de Deuteronomio. Dice así: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ahí está. El motivo, uno de los motivos de nuestra santificación, tenemos que tener siempre en cuenta que el Señor está en medio nuestro. Una buena razón. Eso el Señor dice a Israel: para librarte de tu enemigo. Pero hay una condición que el Señor pone para que Él esté. Dice la frase: por tanto, tu campamento ha de ser santo. Ese, para que Él no vea en ti cosa inmunda. Todo lo inmundo, todo lo que es contra su voluntad, todo pecado, práctica del mundo, es inmundicia. Y el Señor eso no quiere ver en medio de su pueblo. Y se vuelva y se ve en pos de ti, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer sin el Señor? ¿Qué valemos nosotros sin el Señor? Y nada. Va y veñan de la ahí. Va y coñan de la guillapota. Los enemigos ya desafiaron. Tú que llevas años de winter. Ahora, otra cosa es cuando el Señor está con usted. Ahí cambia la cosa. Ahí no hay enemigo que va a poder prevalecer en contra nuestra. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacernos? ¿Qué tenía que hacer Sansón para seguir con esa fuerza que tenía? Tenía que santificarse. Y cuando él perdía la santificación, ¿qué pasaba? Era normal como cualquiera, cuando el Señor no está con él. El Espíritu del Señor, si no está, no hay nada que hacer. Porque nosotros no podemos. El poder está en el poder del Señor. La capacidad del Señor es lo que vale, es lo que puede librarnos de nuestro enemigo. Porque sin el Señor, nuestro enemigo va a tener ventaja por nosotros. Por eso aquí la frase dice: para entregar a tu enemigo delante de ti. Cuando el creyente se santifica, hermano, Dios le va a honrar. Algunos dicen: está en la palabra. Tenemos la instrucción. Hacer su voluntad, buscar su voluntad. Y Él va a honrar a lo que Él le honra. Porque nosotros, al santificarnos, le estamos honrando al Señor. Y lo que me tiene en poco, dice, no será nada también. Así nomás es el tema. Bueno, vamos a seguir mirando más versículos. Éxodo. Vamos otra vez a Éxodo.
Eh, Éxodo 30. ...32... el verso 7. Nosotros sabemos lo que Israel hizo, ¿verdad? Todos ustedes saben. Historia, ustedes saben. ¿Qué hizo? Que formaron un becerro de oro y adoraron. 32:7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Vaya de peada. Era el Señor y pea. Porque el pueblo ya estaba adorando a este becerro. Y ese no es santificación. Ese es corromperse. Eso es lo opuesto a ser corrompido, es la santificación. Lo opuesto. Entonces notamos que Israel hizo. Entonces el Señor dijo a Moisés: di al pueblo que se junte contigo, todo lo que está por Jehová. Encontramos en el capítulo 32, el verso 26, 25 y 26. Ellos salieron un poquito de la santificación, entonces pasó esto. Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, le faltó santificación. No guardó la palabra, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y de esa palabra Leví, que quiere decir juntado, de ahí viene la palabra levita, levítico. De ahí viene. Y así sí. Bueno, entonces eso es para dar un pantallazo para ver y para poder notar, hermano, cuando uno se descuida de la palabra, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Y qué había en el lavacro? Agua. Y el agua es figura de la palabra. Por eso necesitamos lavarnos cada día en ese lavacro. Porque la palabra es lo que nos limpia. ¿Qué Jesús hizo antes de ir a la cruz? Él puso, dice, agua en un lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Figura de la palabra. Y Jesús dijo: ustedes ya están lavados, pero falta lavar los pies. Los pies nos habla de nuestro andar diariamente, andando por ahí. Usted sin buscar puede escuchar palabra grosera en la calle. Eso contamina la santificación. ¿Y qué usted va a hacer? Lavarse, ir a la fuente, ir al lavacro, meditar la palabra. Tenemos la provisión, no hay excusa. Y yo no puedo, así dice alguno. Otro dice: yo amo al Señor, demasiado yo amo al Señor. Y está bien, hermano, tenemos que amarse. Pero se tiene que ver en hechos también. Y así entonces vemos, hermano, qué importante que es la palabra. Pondrás agua en el lavacro, dice, y se lavará la mano. Ahora nosotros estamos lavándonos.
La palabra nos limpia. Hebreo. Vamos a ver el libro de Hebreo. 9. El verso 13 y 14. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno que se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Ahí está. El Señor, a través de su sacrificio, nos santifica, nos limpia, nos lavó con su sangre. Limpiará, dice, vuestra conciencia, que antes nuestra conciencia estaba sucia, va y está peña pensar, pero eso el Señor nos limpia a través del sacrificio de Cristo. Limpiará vuestra conciencia, y esa es la santificación, la limpieza que el Señor hace. Capítulo 10 de Hechos, de Hebreo, quiero decir. Hebreo 10, el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está. El Señor nos limpia, nos santifica mediante que Él se ofreció su cuerpo en ofrenda por nuestro pecado. 10:14 de Hebreo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces a nosotros. Nosotros somos los santificados por el Señor. Qué lindo, qué precioso. Hebreo 12, el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una cosa que nosotros tenemos que seguir, que no tenemos que dejar nunca. Porque algunos preguntan, ¿y hasta cuándo eso se puede hacer? Y siempre. Siempre. ¿Y cuándo comenzó? Comenzó en el libro de Génesis. Capítulo 2, el verso 3. Si alguien tiene y quiere leer, adelante. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira. Primer mención en la Escritura acerca de la santificación. Así que no nos vamos a cansar de eso. Vamos a llevar siempre en cuenta y vamos siempre a tener en mente Romanos capítulo 6, el verso 19 y 22. Acercámonos, ya nos estamos acercando otra vez para finalizar, porque tenemos todavía más de
20 versículos porque no hay más tiempo. Romanos 6, 19 y 22. Romanos 6, 19 y 22. Dos versículos. Así ahora para santificación presentados como miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como vida eterna. Amén. Ahí está. Vemos entonces que la santificación, a través de la santificación, nosotros podemos fructificar. Porque es el fruto de la nueva creación. También vamos a ver acerca de la santificación de los gentiles. Romanos 15, el verso 16. Dice Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y los gentiles eran personas que eran sin freno y no, pero si el Señor llama y el Señor limpia, ¿sí? Eso es lo que Pablo aquí dice. Por el Evangelio, para que los gentiles sean ofrenda agradable. ¿Por qué agradable? Porque se santifica para Dios. ¿Por qué le agrada al Señor? Porque hay una santificación. Y ustedes van a decir, pero sí, los corintios eran desenfrenados. Sí, así es. Muy desenfrenados. Pero ahí está la provisión, ya estaba, dice, a los santos que están en Corinto. ¿Los corintios santos? ¿Será? Tal vez usted diga. Sí, la provisión está. Ahora, la santificación tiene que ser progresiva en nuestra vida. Muy importante, hermano. Todo esto es a través del sacrificio de Cristo, es posible. Evangelio de Juan 17, el verso 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí está. Qué importante, ¿no?, es ser santificado para el Señor. Y cuando uno es santificado, puede llevar fruto. Juan 15, el verso 5. Quince, 5 de Juan dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer quiere decir tener comunión con él a través de la santidad. Eso quiere decir. Cuando se pierde la santidad, se corta la comunión.
Por cualquier pecado se corta la comunión. Porque cuando hay pecado, ya la santidad se separa otra vez. Ese hilo es como un hilo de coser tan finito. Y cuando se suelta ese, ahí está así nomás, ahí ya no hay ya comunión. Pero hay comunión, si hay comunión con el Señor, entonces va a haber fruto. Porque el fruto podemos dar solamente a través de la nueva vida que tenemos, a través del Espíritu Santo. Este se lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podría hacer. Claro que sí, esa es la verdad. ¿Qué nosotros somos sin Cristo? Nadie. Ahora en Cristo, ahí cambian las cosas. Ahí sí, todo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí mismo. En mí no hay fuerza. No creo. En mí no hay nada. Pero en Cristo sí. En Él sí. Por eso, hermanos, necesitamos depender siempre del Señor. 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos, más habéis sido lavados. O sea, esa palabra también quiere decir santificado. Porque uno que está lavado ya está limpio. Y la santificación es lo que nos limpia. Ya habéis sido santificados. Amén. Ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. Ese es el punto principal para el creyente, para estar limpio. Y bueno, para cerrar, un versículo más y después le digo nomás ya, ustedes van a anotar nomás ya otro versículo. Efesios, capítulo 4, del verso 'Efesios, vamos a Efesios. Bien rápido. Nuestro tiempo es apremiante. 4 de Efesios, el verso 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Creado según Dios. Dios exige. Es su creación, la santidad. Y es para anotar Romanos 12, 1 y el verso 2. Y ahí paramos. Señor bendiga.